inversión forzosa. Señor exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, como siempre un gusto. Un gusto. Aquí es mejor preguntarle a los expertos. Víctor lo es, pero usted ni más faltaba, imagínese, el que más. ¿Cómo funciona? Saludo a Víctor también. ¿Cómo funciona, doctor Cárdenas? ¿Cómo funcionaría este mecanismo de inversión forzosa que plantea el presidente de la República? Ya lo hemos venido comentando hace minutos, no es la primera vez, ya está ocurriendo para el agro, por ejemplo, y lo habían planteado otros dirigentes políticos como el expresidente Álvaro Uribe. ¿Esto cómo funcionaría en la práctica? En la práctica es que los depósitos que nosotros llevamos a los bancos, normalmente los bancos lo que hacen es dar créditos. Pero en este caso lo que propone el gobierno es que en vez de dar crédito a los bancos, le entreguen esa plata a alguna entidad pública, bien sea un banco público o también un fondo, y el fondo público o el banco público asigna ese crédito. Es decir, que la tarea de escoger a quién se le presta no la harían los bancos que conocemos hoy en día, sino las entidades estatales. A mí eso me parece, en primer lugar, una mala idea, porque la banca pública toma criterios de diversa índole y va a tomar unos criterios seguramente políticos, electorales. El presidente Petro dice no, eso va a ser mejor porque las entidades públicas van a asignar ese crédito en unas condiciones más confiables y más seguras. Eso es falso, porque si usted mira, por ejemplo, hoy la cartera vencida del Banco Agrario, que es una entidad pública, es de más o menos el 9,5%. O sea, el 9,5% de los créditos que ha otorgado el Banco Agrario no se están pagando, la gente no los paga. En el sistema como un todo es 5%, o sea, es mucho menos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los bancos privados son mejores a la hora de escoger a quién prestarle y tienen una calidad de cartera que es superior. Cuando se deteriora la cartera de un banco público, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el paso siguiente? Entonces, históricamente, cada cierto tiempo, el Banco Agrario va al Congreso de la República a promover unas leyes para que se condonen esos créditos que no se han pagado, para que se le perdone a la gente, bien sea que no se le cobren los intereses de mora o incluso se le perdona el capital. Y eso obviamente se hace contra los recursos de todos los colombianos. Entonces, lo que quiere el presidente Petro es que sea el Estado el que decide a quién se le da crédito y a quién no. Toma malas decisiones y después vamos a acabar pagando la cuenta todos los colombianos. Entonces yo le digo lo siguiente, si el presidente Petro quiere impulsar ciertos sectores, está algo legítimo y algo que debería hacer, entre otras cosas como plan de reactivación, no debe coger el ahorro de nosotros los colombianos y llevarlo a los bancos públicos para que sean ellos los que asignan el crédito. Debe hacer otra cosa. Debe decir, mire, con el presupuesto de la nación vamos a dar un subsidio a la tasa de interés. O sea, si el mercado le cobra al deudor una tasa del 15%, el gobierno se la va a dejar en el 10%. Y la diferencia de esos 5 puntos van contra el presupuesto general de la nación, un subsidio a la tasa de interés. Es lo que ya hacemos en Colombia en el sector de la vivienda, sobre todo la vivienda de interés social. Y es muy transparente, es muy abierto. Sale cualquier banco a prestar, sabe que el gobierno pone una parte del costo de ese crédito. Entonces, si él quiere apoyar a la economía social, al agro, a cualquier sector que tenga en mente, el mecanismo más directo es subsidio a la tasa de interés. No lo que está proponiendo hoy es coger el ahorro de todos nosotros los colombianos y que se canalice a través de las entidades públicas, porque sabemos que las entidades públicas no lo asignan bien. La prueba reina es la cartera vencida, la cartera que no se cobra del Banco Agrario es el doble de la cartera vencida del sistema. Doctor Cárdenas, algunos expertos del tema me dicen esto puede llevar a que los bancos encarezcan el crédito, encarezcan el interés, aumenten el interés de otro tipo de créditos. ¿Ese riesgo existe? Claro, porque si usted no es de los privilegiados, beneficiados de los créditos que quiera dar el gobierno, pues va a tener que ir a competir a la banca privada por, pues se le redujo el tamaño de la torta. Ya la banca privada, en vez de tener 100 para prestar, va a tener 50 o 60. Entonces usted tiene que entrar a competir por esos 50 o 60 y el banco, ¿qué va a hacer? Pues va a subir la tasa de interés. Doctor Cárdenas, si yo tengo una plata ahorrada, X, 1 millón de pesos, sacan un porcentaje para lo que usted está explicando, pero yo necesito mi 1 millón de pesos, ¿los voy a tener o no los voy a tener? Bueno, en un primer momento sí, porque la cartera sigue y va a estar originada y van a estar supuestamente, la gente va a estar pagando, pero el día de mañana, en 4 o 5 años, si la gente deja de pagar, el gobierno no tiene cómo responderle a los bancos, porque esta es una plata que los bancos forzosamente, pero le prestaron al gobierno. Si el gobierno no les paga,
pues a su vez el gobierno no nos va a pagar a nosotros, los ahorradores, a no ser de que el gobierno saque la plata de los impuestos que pagamos todos los colombianos para pagarle a los bancos. Entonces, por donde se le mire, o no nos pagan o nos acaban pagando con los impuestos, con los mismos impuestos que nosotros estamos pagando. Es decir, están por un lado o por el otro va a ser nuestra plata. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo. Sí. Señor. No, perdóneme que lo interrumpí. No, es que hay un problema de fondo. Y es que, ¿para qué quieren esa plata? Para darle créditos a entidades que tienen más riesgo de no pagar. Voy a poner un ejemplo. Las juntas de acción comunal. Todo esto está orientado para que las juntas de acción comunal sean sujetos de crédito. Seguramente si la junta de acción comunal va hoy a un banco privado, no pongamos nombres, el banco le va a decir, muéstreme cuáles son las garantías, muéstreme cuáles son sus activos, y la Junta de Acción Comunal no va a poder demostrar eso y por lo tanto hoy no es un sujeto de crédito. Van a estas nuevas figuras que se quiere crear el gobierno y la Junta de Acción Comunal le van a prestar 100, 200, 500, 1.000 millones de pesos para hacer unas obras. En 3 años esa Junta de Acción Comunal no va a tener la caja, el ingreso para pagar ese crédito, va a ir y va a decir, mire, qué pena, yo no puedo pagar. Se va a colgar. Se va a colgar. Entonces en ese momento, ¿qué va a ocurrir? Pues el gobierno tiene que decirle al banco, mire, esta plata que usted me ha dado como inversión forzosa, o ya no se la puedo pagar, primer gran problema, o se la voy a pagar, pero se la tengo que pagar con recursos del presupuesto general de la nación, que en el fondo son los impuestos de nosotros. Entonces, exacto, esto por donde se le mire, o nos quitan la plata de una vez o nos la quitan después por la vía de impuestos. Claro. Doctor Cárdenas, ¿a eso se refiere usted cuando dice que eso tiene motivaciones políticas? El hecho de que el gobierno con esta propuesta que debe pasar por el Congreso de la República intente cambiar el originador o el que otorga los créditos a entidades públicas para determinados sectores de la población como juntas de acción comunal que podrían ser afines al proyecto político del presidente Petro? Sí, Ricardo, esto tiene 2 ejes, el ideológico y el político. El ideológico es que pues, este es un gobierno que firmemente cree y defiende la tesis de que el Estado debe estar al centro de la economía, o sea que el Estado debe ser la voz cantante, el actor principal. El sector privado, en el mejor de los casos, es un actor de reparto. En este caso, el sector privado pues tiene las sucursales bancarias por todo el país. Ustedes más bien recojan el ahorro de la gente y nos lo pasan a nosotros, al gobierno, y el Estado es el que va a decidir, el que va a asignar esos recursos. Pero esto de que el Estado esté en el centro es lo mismo que estamos viendo, por ejemplo, en las pensiones, es lo mismo que estamos viendo en la salud, es lo mismo que de tiempo en tiempo vemos cuando el gobierno dice que no le gustan las concesiones de infraestructura, que por qué el sector privado está metido ahí. En fin, esta es una visión ideológica, el Estado debe ser el que manda la parada. Y eso está claro que es el hilo conductor de todas las iniciativas del presidente Petro. Nosotros, por cierto, aquí aprovecho, y discúlpenme ustedes de meter mi comentario editorial, nosotros llevamos en Colombia 30 años tratando de tejer un sistema distinto, que es la complementariedad, la alianza entre lo público y lo privado. O sea, lo público y lo privado tratando de complementarse, de reforzarse, unas tareas las hace el sector público, otras las hace el sector privado, pero tratando de construir esa armonía. Esto, pues obviamente el presidente Petro lo que ha querido es romper con eso. Pero esta es una primera razón, la ideológica, por lo cual el gobierno se quiere asignar el crédito. Pero hay una política, y es, claro, qué mejor que decirle a sectores que no han recibido crédito, que no tienen capacidad de pago. Decirles, mira, ahora sí les vamos a dar crédito y ustedes con esos créditos van a poder hacer, pues, todo lo que habían pensado, habían querido, y pues eso obviamente, por ejemplo, volvamos al caso de las juntas de acción comunal, implica obras en los barrios, entonces obviamente eso políticamente pues tiene un dividendo, y eso es lo que el presidente pues obviamente él no lo menciona, él no lo dice, pero eso es lo que tiene en la cabeza, y es con estos recursos vamos a hacer más política, porque hoy con los recursos que tienen los bancos para dar crédito pues no tiene ninguna capacidad de dar política, y voy más lejos. La fórmula que yo propongo, que es el subsidio a la tasa de interés, si es que se quieren apoyar ciertos sectores, tampoco le ayuda para la política, porque el deudor simplemente sabe que llegó y que en vez de pagar 15% de tasa de interés por la vivienda que va a comprar, el banco le va a cobrar 10. Esos 5 puntos de diferencia los pone el gobierno. Eso no hay ni para inauguraciones, ni nadie puede ir a poner la cara allá, porque esos créditos, pues realmente es el mercado mismo el que los asigna, y el subsidio a la tasa de interés, pues la gente lo recibe, pero no es algo que permita
el día de mañana cortar cintas y hacer política. Y eso nos ha funcionado bien, por cierto. Creo que esa despolitización de los subsidios a la tasa de interés nos ha servido mucho. En cambio, esto de las inversiones forzosas sí permite cortar cintas. Dice usted que tienen claramente una visión ideológica y una motivación política. Y por eso le quiero preguntar, ¿qué tanto puede caminar esto en comisiones económicas y en las plenarias del actual Congreso de la República, doctor Cárdenas? ¿Quién habla? ¿Paola? Sí, señor. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Mira, no creo que esto vuele, porque pues el Congreso tiene buen olfato para identificar cuando una idea es mala, ¿no? Pero tiene un olfato muy bien desarrollado para identificar cuando una idea tiene una motivación eminentemente política, y una motivación eminentemente política que no beneficia a la mayoría de los congresistas, va a beneficiar a los que estén alineados con el gobierno. Entonces el Congreso entiende eso perfectamente y por eso no creo que lo apruebe. Doctor Cárdenas, estoy mirando las cifras de la cartera crediticia, que es el monto total del dinero que presta el sector financiero o el sector bancario a nosotros, ¿no? Y a las empresas también. Y es una cartera crediticia que hoy está rondando los 688 billones de pesos. ¿Hay algún cálculo? ¿Cree usted que qué porcentaje de ese dinero se quiere llevar el presidente Gustavo Petro para hacer estas inversiones forzosas? No, el gobierno tampoco lo ha dicho. Creo que el gobierno, como muchas cosas que hace, lanza la idea sin haberla cocinado del todo, o sea, no está totalmente desarrollada. Y creo que el gobierno la lanza, y esto es yo creo que ya hemos aprendido a leer el estilo del presidente Petro, la lanza para que el sistema financiero haga lo siguiente, y póngale ojo que esto es lo que va a pasar. El sistema financiero va a decir, mire, no, esa ley no va a salir, esa ley sería inconveniente, esa ley traería muchos problemas, pero nosotros vamos a hacer un esfuerzo para prestarle más a este y este sector. Pero lo vamos a hacer voluntariamente. Yo creo que ese va a ser el desenlace de todo esto. Las 8:55 minutos. Doctor Mauricio Cárdenas, muchas gracias por estos minutos en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes. Estás escuchando Blue Radio.